¿Tienes pensado una vuelta a la tarima o La pregunta del millón. La pregunta del millón. El calcetín del Instagram. Siempre tienes esas ganas de volver, esa chispa nunca se apaga. ¿Cuántos culturistas en los últimos años han perdido la vida? No, ojo, no por el uso de sustancias, sino por problemas psicológicos. Iba a decir deporte de alto rendimiento, el culturismo no es un deporte. Centrarte únicamente en el culturismo como tu medio de vida es un error. Hay que diversificar y en paralelo tener otros proyectos y hacer otras cosas. Por esto, depresivo, perdido. Escucha, el cuerpo aguanta lo que no está escrito. Sí, pero Si el cuerpo está hidratado, a la mínima que lo vayas nutriendo un poco es más que suficiente. Y muchas veces el propio preparador es el que necesita un psicólogo y es el que no está capacitado para poder preparar a nadie porque no tiene ese equilibrio mental y hay que arriesgar. Sí. Hay una frase muy típica: quien no arriesga no gana. Es verdad, pero coño, no, arriesga hasta cierto punto. No te la juegues a todo. Pero no te tires sin paracaídas, ¿sabes? No, porque quizás no sea ese tu momento. ¿Son realmente los anabolizantes tan malos? Bueno, Fran, bienvenido al podcast de Más Músculo, a este nuevo episodio. ¿Qué tal estás? Pues estoy muy bien y nada, muy agradecido por estar aquí. Que la verdad que tengo que felicitaros por todo el setup que habéis montado, que Muchas gracias. la verdad que es fabuloso. Tú llevas mucho tiempo aquí en Más Músculo, eres una persona conocida. Ahora te preguntaré un poco quién eres y qué experiencia tienes con nosotros, pero bueno, ¿qué te parece todo esto? Pues como te digo, la verdad que os lo habéis montado muy bien y además que bueno, sois un grupo de chavales muy cercanos, ¿no? Hemos estado previamente hablando un poquito y creo que es una manera de hacer que el invitado se sienta a gusto y por lo tanto, pues bueno, así como me siento, ¿no? Estoy como en mi casa, me siento como en mi casa. Genial, es tu casa literalmente, así que bueno, para la gente que no te conozca, que imagino que no será mucha, ¿quién es Fran Ose? A ver, siempre dicen lo mismo, ¿no? Es decir, imagino que la mayoría te conoce. Pues no, oye, Vale. hay mucha gente, ¿no? En el mundo. Y sí que es cierto que igual a mí se me cataloga un poco como que vengo un poco de lo que es la vieja escuela, ¿no? Y parece que todo eso va quedando un poco rezagado. Entonces, pues, ¿quién es Fran Ose? Pues Fran Ose es, ¿cómo lo definiría tratando de ser breve y conciso? Pues un friki más. ¿Por qué? Porque lo puedo decir con orgullo, tío, porque hay mucha gente que como que le da reparo decir, yo es que me considero friki, ¿no? Es que realmente, si quieres destacar en algo y quieres culminar en algo, tienes que ser un friki. ¿Qué es el friki? Pues ser alguien obsesionado por lo que hace y tener mucha pasión y amor por lo que está haciendo. Un tío Totalmente. que tiene inquietudes, una persona autodidacta, una persona que quiere evolucionar y que no se conforma con lo que tiene, siempre quiere más en todos los sentidos. Y bueno, pues lo considero un gran friki. ¿Y qué es lo que haces tú a nivel laboral o en qué te consideras que eres tan friki? Pues bueno, creo que por el entorno, en el contexto en el que estamos, ¿no? Al final me considero un friki del sector fitness o llámalo culturismo. Prefiero llamarlo culturismo porque es en lo que he crecido, cómo lo he vivido y cómo lo sigo viviendo, ¿no? El culturismo para mí tiene un prisma muy concreto que quizá choca un poco con lo que se puede ver hoy día desde fuera de manera subjetiva, ¿no? Yo lo veo bajo mi prisma de una manera algo objetiva como un estilo de vida en el cual me ha ido aportando muchas cosas y por supuesto pues me ha ayudado a alcanzar quien soy hoy día. Pero entonces, tú te dedicas ahora mismo al entrenamiento online, ¿no? Eres Sí, entrenador, principalmente, sí. principalmente, Sí. y a la competición de culturismo. Llevo ya, bueno, retirado entre comillas porque me gusta decir que es un stand-by. El culturista nunca se retira del todo, ¿no? De la competición. Pero sí, o sea, básicamente asesoramiento, entrenamiento personal y bueno, lo que es atleta de competición como tal, actualmente considero que no. ¿Y tienes, Estoy- tienes pensado una vuelta a la tarima o de momento no? La pregunta del millón. La pregunta del millón. El calcetín del Instagram. Siempre tienes esas ganas de volver, esa chispa nunca se apaga, ¿no? Si se apaga es que realmente lo que hacías es mi manera de verlo, ¿eh? No te gustaba tantísimo, ¿no? Lo mío sí, siempre ha sido amor por el culturismo y por lo tanto, como digo, es un stand-by. Entonces, sí que quiero volver. Lo que pasa que, atendiendo el desarrollo y la evolución que he tenido durante todos estos años, cuando vuelva será de una manera distinta. Ojo, distinta no quiere decir que sea peor, ¿vale? Para algunos puede ser una decepción, para otros puede ser, pues una versión de Fran renovada y bajo mi punto de vista Totalmente. sería una renovación mucho mejor, ofreciendo algo mucho mejor de lo que he sido en conjunto. Totalmente. Y Fran, ¿por qué dejaste de competir? Porque hablando de esta pasión que tú tienes por el Bueno, a ver, mundillo, sí, se juntaron varias cosas en mi vida. Es que en los últimos años ha cambiado enormemente y en los últimos meses ya mejor ni te digo. Se juntaron varias cosas. Primero, al final, el culturismo de competición, quien diga lo contrario está mintiendo, eso que la gente lo sepa. Te va consumiendo, pero te va consumiendo en muchos aspectos. Te va consumiendo
en tu propio tiempo, que es lo más valioso, va opacando un poco tu perspectiva de lo que es la vida funcional, ¿vale? Pues te limita, te limita. ¿Por qué? Porque te limita salidas, y no hablo de ir de fiesta, yo no, nunca he sido fiestero, te limita quizá de ver a tus seres queridos, te limita a la hora de ciertos comportamientos con personas que tienes cercanas, porque al final no eres tú al 100%. Y te condiciona, pues, económicamente, porque es un desembolso muy grande, quien diga lo contrario también miente. Te deteriora a nivel de salud, por supuesto, y ya no solo orgánica, que sí, sino a nivel emocional. O sea, Totalmente. no te digo que el culturismo te lleva a una depresión, pero ¿cuántos culturistas, perdón, vemos con tendencias depresivas? Y por desgracia, en los últimos años, y sé que puede parecer que he hecho piedra sobre mi propio tejado, pero trato de ser objetivo. ¿Cuántos culturistas en los últimos años han perdido la vida? No, ojo, no por el uso de sustancias, sino por problemas psicológicos. ¿Tú crees que realmente el culturismo, y ya no solo el culturismo, sino un poco el alto rendimiento, opaca esa perspectiva del big picture de tu vida, ¿no? De que empieces a ver las cosas de una manera un poco diferente a lo que realmente es la realidad? Totalmente, totalmente. También habría que quizá hacernos la pregunta de cuál es la realidad verdadera, ¿vale? Para que entremos ya en la Total. Matrix. O sea, tu Totalmente. realidad es distinta a la mía y no quiere decir que la mía sea certera y la tuya sea la errónea, ¿no? ¿Qué es la realidad? Al final yo creo que es cuestión de coherencia y sentido común en todo. O sea, tú puedes llevar un culturismo que te permita ese equilibrio, el poder compartir momentos, el poder hacer comidas fuera de tu casa, el poder cuidar tu salud dentro de un equilibrio, pero es que estamos hablando de culturismo de competición. Tú me estás preguntando por la competición. Claro. Y es que el culturismo de competición, como iba a decir deporte de alto rendimiento, el culturismo no es un deporte, como algo que te obliga a llevar tu cuerpo al límite, pues lógicamente ni es salud ni te va a permitir mantener un equilibrio. A mí me hace gracia cuando veo a la gente, no, yo lo llevo estupendamente, yo tal, si ya no es por el hambre, si el hambre al final se aguanta y tal, no, yo emocionalmente estoy genial, a mí esto no me afecta porque me encanta tal. Sí te afecta, porque pasa que tú no vas a mostrar eso en Instagram, porque en las redes Claro. sociales siempre vas a mostrar tu mejor cara, ¿no? O luego está todo lo contrario, el que lo expresan como un auténtico calvario, como un sacrificio enorme, que parece que todos lo tenemos que venerar, arrodillarnos y decir, madre mía, tío, lo que vales. Mira, a esas personas no les gusta esto, porque nadie te obliga a hacer esto. Entonces, esas Total. personas necesitan esa validación, ese reconocimiento de esa maldita inmediatez que se está mostrando hoy día en redes sociales, que es conseguir un físico fuera de lo normal cuanto Es antes. que te lo pregunto porque yo también, que soy una persona que está bastante dentro del mundo del culturismo, he sentido como mucha gente, no sé si pasará en otros sectores, pero aquí, como que te sesgas muchísimo por la información que estás viendo y tu mundo empieza a ser solo culturismo. Y te Mm. crees que todo gira alrededor del culturismo. Es un poco lo que yo he sentido, incluso en mi propia persona, pero también he visto en distintas personas dentro del sector que parece como que has ganado un campeonato a nivel regional y eres Cristiano Ronaldo. Mm. ¿Sabes? O que de repente te empiezas a centrar tanto en la competición que como si no hubiese otro tipo de cosa en la vida, ¿no? Esto es algo que yo, aunque parezca mentira, no lo es, lo he ido trabajando en paralelo desde muy joven. Es decir, yo me prometí que iba a disfrutar de este estilo de vida, que lo iba a llevar a un extremo porque, como digo, el culturismo de competición siempre ha sido mi objetivo y, por supuesto, triunfar en él también lo era, pues siempre he sido muy competitivo en todos los aspectos de la vida, pero paralelamente no dejar todo de lado, pues a nivel de formación. Yo, por ejemplo, que ojo, no digo que por eso sí yo sea superior, pero yo quise ir a la universidad, o sea, quise tener una información paralela que, bueno, en ese momento realmente no tenía nada que ver con el culturismo. Creo que es importante que la gente sea consciente, que no es necesario la universidad, pero de nutrirse de otros ámbitos, de otras cosas, realizar otras actividades, preocuparse por otro tipo de información, al final tener esas inquietudes para que no todo se reduzca únicamente al culturismo. ¿Por qué? Porque el culturismo realmente se ha generado un entorno demasiado tóxico, tóxico, hipócrita, que dentro de los que estamos en el sector, por desgracia, hay muchísima crítica, nos ven desde fuera con una crítica destructiva impresionante Total. y al final no estamos realmente obrando como se debe. ¿Por qué? Porque en el momento que se acabe la competición o esa, vamos a llamarlo, esa obsesión que tiene la gente con que no falle la hora del entreno, que no falle mi comida y tal, cuando se te acabe eso por algún motivo en concreto, te vas a ver que no tienes nada. Porque el culturismo lo único que te ayuda a construir es un físico, pero te va destruyendo muchas cosas alrededor. Totalmente. Entonces, si no tienes cabeza y en paralelo no desarrollas otras cosas,
al final, cuando llegue ese momento, como a mí me llegó, te ves sin nada. ¿Qué pasa? Que yo tenía, no era un plan B. Mi lema era siempre, no hay plan B, ¿no? No, no tenía un plan B, pero tenía recursos, tenía otras cosas que había ido desarrollando en paralelo que me permitían poder seguir disfrutando de la vida, que es maravillosa, sin necesidad de tener que estar obsesionado con ese físico extremo, con ese punto, con el no me tapo, con el... ¿Y cómo ha ido compaginando? Porque estamos viendo que al final el mundo del culturismo, pues como dices, te empieza a atrapar, sobre todo el mundo de competición. ¿Cómo has vinculado ese estilo de vida con el tema laboral? Porque al final el culturismo sabemos que no te da de comer, a no ser que seas top. Mm, ¿Cómo combinas ese estilo de vida como culturista con el trabajo? Porque al final tienes que comer. Llega un punto que es complicado, ¿no? En ese sentido, por eso he dicho que hay que diversificar. O sea, centrarte únicamente en el culturismo como tu medio de vida es un error. Hay que diversificar y en paralelo tener otros proyectos y hacer otras cosas. Yo eso, pues siempre en paralelo he tenido otras cosas. Pues, por ejemplo, yo sé invertir en inmuebles, en fin, aprender de otras cosas que no sea únicamente culturismo para no quedarme atrapado en ello, ¿no? Pero sí que es verdad que quien practica el culturismo como tal, a nivel profesional se puede ver condicionado, pues bueno, dentro de un límite. Es decir, el que tiene un trabajo de 8 horas, cuando termina de trabajar, pues bueno, se va a entrenar y ya está. Ahora, si está compitiendo, es cierto que es complicado. En el tema asesorías, por ejemplo, cuando alguien empieza a alcanzar un nivel bastante grande, con unas exigencias muy grandes, que te obliga a tener mayores limitaciones, como era mi caso, pues obviamente no puedes llevar tanta gente. Que se ven profesionales que son capaces de asesorar 500 personas y ellos mientras están compitiendo todos los fines de semana y tal, pues bueno, ellos sabrán cómo lo hacen. Claro, o sea, realmente es imposible. Es imposible en el sentido de que esa persona sea capaz De dar un buen trato, un claro, buen servicio, ¿no? pues ya no sé si un buen trato o maltrato, porque imagino que derivarán trabajo y quizá al derivar trabajo, si esa gente tiene éxito en asesoría, es porque lo hacen bien, Y con gente que está preparada, pero realmente el que vende esa asesoría no está ofreciéndole el servicio porque es imposible llevar totalmente. tantísima gente a ese nivel. Y te pregunto, Fran, ¿cómo lo haces tú a nivel de negocio? Porque sabemos que te va bastante bien. Mm, ¿qué- ¿Cómo lo has montado para poder compaginar lo que te digo, este mundo del culturismo con el tema de la Pues el yo trabajo? siempre lo he compaginado bien porque he priorizado. Es decir, a mí me gusta el dinero como a todo el mundo. Pero yo sé que si estaba en la época de competición, que competir me condicionaba ciertamente el horario, mi energía mental, incluso física, para poder responder a 200 clientes, pues es tan sencillo como aceptar que aunque tengas la posibilidad, no la capacidad, que no la tenemos, la posibilidad de atender 200 clientes, en vez de llevar a 200, llevas a 100. Si 100 en ese momento del año no son, es decir, no puedes atender todas sus exigencias para dar un buen servicio, tendrás que aceptar que en vez de 100 serán 50 o 60. Y en ese transcurso de tiempo vas a generar menos dinero. Es Totalmente. una realidad. Ahora eso hay que aceptarlo y dar prioridad. Yo siempre, cuando he competido, pues igual he priorizado eso a cambio de no entorpecer mis servicios. Yo recuerdo estar compitiendo en la última temporada de 2021, yo iba a competir mucho en Italia y me acuerdo perfectamente estar en el hotel mandando reportes mientras yo hacía mi puesta a punto. Porque bueno, oye, pues yo estaba sentado, tenía que reposar la carga, tal, pues iba haciendo reportes. Pero claro, en esa época, aunque recibía solicitudes, yo no cogía ya más gente. Además. ¿Qué ocurre? Que me lo has preguntado antes y me voy por los ceros de Úbeda. Cuando yo ya dejé la competición temporalmente, pude acoger mucha más gente. Claro, Entonces, el hecho de dejar la competición, priorizar otras cosas, en este caso negocio, te posibilita el llevar más gente. claro. Pues ahora mismo que estamos entrando con el tema negocio, vamos a dar paso a los chicos de Estancado en el Gym que te quieren hacer algunas preguntillas. Perfecto. Así que nada, chicos, pasar. Hola, buenas. ¿Qué? Campos de ¿Qué pasa? Muy buenas. Tenemos un campo de mina aquí montado, ¿eh? aquí, aquí complicado, pero ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo? Muy bien. Nosotros somos la sección de Estancado en el Gym, que es una sección que tenemos aquí en el podcast de 10 minutitos para hacerte 3 preguntitas cada uno acerca de, ya te digo, las redes sociales, el negocio online y esas cositas. Mm. Voy a empezar yo, ¿vale? Y la primera preguntilla que yo te quiero hacer es que si tú crees que la disciplina y el conocimiento que te da la competición y el culturismo en este caso son suficientes para que tú hoy día seas un buen entrenador online. Es muy buena pregunta. Sí. Vamos a desglosarla. Me has dicho experiencia y disciplina. Efectivamente. Vale, disciplina puede tener cualquiera. No hace falta haber sido competidor. O sea, yo admiro enormemente, por ejemplo, a alguien que está preparando una oposición
yo que sé, te voy a poner un ejemplo cercano de notaría. Ujú. Es una posición súper difícil. O me voy a ir un poquito más, una posición de policía, que seguramente nos esté viendo mucha gente, esta posición de policía. Tiene muchísimo mérito y eso requiere disciplina. Y esa disciplina se adquiere por hábito. O sea, no por ser culturista, que es lo que comentaba antes. Aquí tenemos que arrodillarnos antes de decir, oye, es que este pasa mucha hambre y va a rastras a entrenar. Pues tío, pues lo hace porque quiere. Total. Ahora, una posición, ahí sí te estás jugando posiblemente tu proyecto de vida. En el Ujú. culturismo no. Eso por un lado. Y ahora me estás hablando de la experiencia adquirida para ser un buen entrenador, Claro. entiendo que en el ámbito competitivo. Claro, porque O solo del hecho de hacer dieta y entrenar. te hago un matiz aquí, porque vemos como mucha gente, para aclarar un poco la pregunta, como mucha gente se apalanca en el hecho de a lo mejor haber sido un buen competidor, como para defenderse como entrenador. Claro. Entonces, la pregunta va por ahí. Vale. Si el hecho de ser buen competidor te avala el hecho de ser buen entrenador. No, objetivamente hablando no tiene nada que ver. O sea, de hecho hay gente que ha sido muy malos competidores y son grandes preparadores. Y al revés, ¿no? De hecho, bueno, al revés, pues te iba a decir, conozco más malos competidores, buenos preparadores, No sé. que muy buenos preparadores que sean, o sea, muy buenos competidores, perdón, que sean buenos preparadores. Vaya trabalenguas, la gente va, ¿vale? Pero bueno, podemos poner nombres, es decir, por ejemplo, Jay Calder fue un gran competidor, Phil Heath fue un gran competidor. Me consta que luego no son tan buenos preparadores. Interesante, Biff, que sabes yo que- ¿Vale? Sí. He dicho esos nombres por no referirme un poco a lo nacional, Ok. pero bueno, Y joder. estamos hablando de los más grandes del mundo, ¿eh? O sea, Claro, por eso he puesto ese ejemplo que creo que se puede de esa manera visualizar bien el ejemplo, totalmente. ¿vale? Pero no tiene nada que ver. O sea, al final el hecho de ser un buen preparador es una capacidad que tiene, sobre todo, bajo mi punto de vista, de ser objetivo a la hora de valorar un físico. Y muchas veces, aunque suene así un poco místico lo que voy a decir, eso es una capacidad innata. Por muchos libros que tú estudies, por mucho que maquines y que trates de hilar fino con los gramos, con la bioquímica, con tal, si no se te da, no se te da. Y voy a poner un ejemplo, voy a decir el nombre porque le tengo un montón de aprecio. Y a mí me parece, pues, si no el mejor de España, de los mejores, Fran Espín, es un tío, bueno, es que él mismo lo dice, escucha, yo no soy un hombre de ciencias, yo no soy aquí un tío que me escuches hablar y te saque tecnicismos y tal, no, Fran es un tío muy llano, muy cercano, pero tiene un ojo crítico a la hora de evaluar un atleta, que muy pocos en España lo tiene, y eso es lo que le permite hacer ajustes. Ya ves. Esto voy a ejemplificarlo, por ejemplo, voy a hacer un símil con un piloto de coches. Pues hay gente que tiene un tacto al volante, al pedal y al cambio de marchas impresionante, paso por curva perfecto, pero luego a nivel de mecánica, pues sabe, pero su coche lo lleva un mecánico especializado. Claro, totalmente. Qué bueno. Hombre, Qué bueno. ¿Crees en el equilibrio entre vida profesional o deportiva y en la vida personal? esto lo hemos tocado un poco por encima antes, Mm. ¿no? Creo en el equilibrio. Vamos a hacer matices, por favor. Lo profesional te refieres a alguien que está compitiendo, que lleva su cuerpo al límite. Bueno, Porque yo, por ejemplo, tengo una vida profesional, ¿no? Que es asesorías y yo sigo cuidándome y sigo entrenando y, claro, mantengo un equilibrio perfecto. Ahora mismo mantengo un equilibrio perfecto. qué bueno. En otra ocasión de mi vida, quizá, que estaba implícita lo que es la competición a niveles muy extremos, ¿no? Porque yo estuve a punto de hacerme profesional en 2 ocasiones, con lo cual llevé el cuerpo muy al límite y la cabeza también. Pues ahí no tenía tenía un equilibrio en mi realidad, pero ahora analizando tiempo después, pues en muchos aspectos no tenía ese equilibrio. Sería una falacia decir que estás perfectamente equilibrado Ya ves. o que llevas todo, yo qué sé, por ejemplo, en el ámbito de la salud. No, yo estoy perfecto. Y ahora te cogen y te suben una analítica, que, ojo, que yo lo he hecho, ¿vale? Pero también he aportado otras pruebas, no solo te suben una analítica, mira, es que la analítica está perfecta, lo llevo y ves al tío súper fuerte. La analítica no te dice todo. Total. Hay muchas más pruebas, hay resonancias, y ya el aspecto que es lo más importante, el aspecto psicológico. Esto me, La cabeza. esto me parece increíble lo que estás diciendo ahora mismo, porque muchas veces mucha gente del sector dice, no, yo es que me he estado, bueno, he estado haciendo locuras durante muchos años y me he hecho una analítica y Sí, me ha salido perfecto. perfecta. Claro, bueno. Bueno, ¿hasta qué punto esa analítica está demostrando Se ha todo hecho tu de que, contexto? perdona que te corte, nada, con el TCA me adelanto. Y luego me voy por los cerros de V además, perdonar. El hecho de que, por ejemplo, esto lo entiende la mayoría, ¿no? Unas transaminasas no te salgan elevadas, no quiere decir que tu hígado esté bien. Qué bueno. Sí, Imagínate que tienes un tumor en el hígado. Un tumor pequeño. Eso no, las transaminasas no se llaman por un tumor.
por ejemplo. Interesante. Pero así hay miles de pruebas. Entonces, ¿sabes qué ocurre? Que el culturista a veces es tan zopenco. Escuche, yo me incluyo, que yo me considero culturista. Yo no lo sé todo, pero aprendes de los errores. Que para mí eso es fundamental, el saber a tiempo rectificar. Es tan zopenco y tan cerrado en su realidad que no es capaz ni siquiera de preocuparse de hacer más pruebas sobre su organismo. Y más pruebas también a nivel emocional y mental. O sea, Total. el hecho, por ejemplo, de invertir en un psicólogo. ¿Por qué un asesor tiene que ser psicólogo, nutricionista y entrenador personal? ¿Por qué? Qué bueno. Literal, Que hay mucha gente que pide asesorías que paralelamente o incluso deberían de priorizar la salud mental. Sí, sí, sí. Vamos, yo de hecho con mi entrenador, que es el chico que estuvo aquí en el episodio anterior, para mí Alex ha sido mucho más mi psicólogo y una Obvio, persona, eso. sí, sí, que entrenador, que ha sido una persona que me ha apoyado muchísimo psicológicamente y mentalmente, que a nivel de entrenamiento y nutrición. Y ahora os lanzo como una pregunta. La voy a medio responder yo mismo. Hablando de los competidores, ¿vale? Donde, como digo, la mente, me centro mucho en la mente, tío, porque es que al final pasa más factura casi que lo que es a nivel orgánico de la salud en sí, ¿no? ¿Por qué no invierten paralelamente ya no solo en su preparador, sino en un psicólogo? No te hablo de un psiquiatra, pues ahí ya es cuando hay patologías y necesitan medicación, ¿no? Pero en un psicólogo, que es que parece que es un tema súper tabú, ¿no? Que, hostia, este va al psicólogo, este está loco. No, es que el psicólogo no trata en sí una locura. Tú te abres al psicólogo, sueltas toda la basura que tengas dentro y te da una serie de consejos que te pueden ayudar. Claro. ¿Vale? Entonces, eso durante una preparación creo que es algo primordial. Sobre todo cuando llevas el cuerpo Tan al y la límite. mente también. ¿Vale? Eso sería primordial. Entonces, ahí quizás sí te acerques más a ese equilibrio. Ese equilibrio. ¿Por qué hay preparadores como Miguel Ángel Martínez que han tenido tanto éxito, siguen teniendo tanto éxito? Porque actúan de esa manera, además tienen una capacidad innata para poder transmitir todo eso que te dicen y al final te, te moldean, te ayudan a encaminarte en una senda que realmente te aporta ese equilibrio y disfrutas la preparación. Y, joder, yo me he codeado mucho con atletas que la he llevado y recuerdo, sin ir más lejos, Jorge Zamorano, estar en mi casa, fuimos a dar un seminario a Pamplona y recuerdo que tenía pues como 5 comidas de carne, pero, escucha, igual 150 gramos de ternera combinado con pollo, solo proteína. Wow. Pero mira, el tío se levantaba con una sonrisa, ¿Sí? lo llamaba Miguel Ángel, sí, lo llamaba Miguel Ángel por la mañana, tenía su llamada, y el tío con unas ganas, una sonrisa, Qué pasada. que cualquier otro día te está diciendo que lleva así 2 semanas, que se va a morir, que tal. Que está Por esto, depresivo, perdido. por eso, escucha, el cuerpo aguanta lo que no está escrito. Sí, pero ¿Vale? Si el cuerpo está hidratado, a la mínima que lo vayas nutriendo un poco, es más que suficiente. Lo que pasa es que la cabeza es donde hay que tener control y ahí es donde erra la mayoría de la gente. Y luego también, en el ámbito profesional, o sea, el que es preparador, como se quita un poco ese peso de encima de decir, no, es que yo no soy tu psicólogo. Es que muchas veces el propio preparador es el que necesita un psicólogo. Y es el que no está capacitado para poder preparar a nadie porque no tiene ese equilibrio mental. Entonces, un tío que no Qué sea bueno. capaz de empatizar, de ponerse en la piel del cliente en ese caso para ciertas cosas, es un preparador nefasto. Totalmente. Vamos, de hecho, el otro día a Ale y a su compi le preguntamos cuál era la habilidad más importante para un preparador y los tres nos dijeron la empatía. La empatía es primordial. Ahora también, ojo, porque lo defiendo hasta cierto punto, el hecho de que, oye, pues estás pagando un preparador, si realmente lo necesitas, paga también un psicólogo, porque tampoco puede recaer todo ese peso mental en el preparador. Al final somos humanos y ahí te hablo de casos y casos. Yo, por ejemplo, soy una persona que trato de empatizar muchísimo con todos mis atletas, muchísimo. ¿Me afecta? Pues claro que me afecta. Si dijera que no, mentiría. Pero hay casos concretos en los cuales ya te estás dando cuenta y dices, yo ya no te puedo aportar más ahí. Claro. Porque no sé, si quieres, preparamos una pistola los dos y nos pegamos un tiro. Porque es que llega un punto que es imposible. Ya ves. Totalmente. Pues Fran, yo te quiero preguntar, ¿qué 3 consejos, o bueno, 3 o los que a lo mejor con uno es suficiente, le daría a esa persona que está arrancando su negocio online y se siente que estancado en este caso, que no ve que esto ande? ¿Qué consejos? Ostras, es que, a ver, hoy día abres Instagram o redes sociales y va a tener 1 millón de consejos, no solo 3. Va a tener 1 millón, además todo con éxito garantizado, ¿sabes? Literal. Que me hace mucha gracia, tío, a mí eso. Pero a partir de 150 euros. Eso es muy barato. Eso es muy barato. Las mentorías se cobran de 3 cifras para arriba, tío. Literal. Sí, de 4, perdón. ¿Qué consejos le podría dar? Pues mira, el primer consejo que le daría es que haga autocrítica
y realmente analice si estamos hablando de asesorías, ¿no? Sí, en este caso. Si realmente él ama este sector hasta el punto de querer vivir para ello, ¿vale? Que sea autocrítico, o si es una moda pasajera, decir, oye, es que mi vecino lleva 3 años haciendo asesorías, está ganando X y escucha, yo paso de ir a la universidad, yo paso de echar 8 horas en un taller, yo paso de... Que analice eso. Primero que analice si Bien. realmente le gusta. Si no le gusta, que no intente hacer algo que no le gusta porque no se le va a dar bien. Y ahora, segundo punto, realmente sea crítico si tiene la aptitud, la capacidad para ser un buen asesor. Porque ya no se trata de conocimiento. ¿Cuántos chavales conozco que se están dejando un dineral en un montón de cursos que está súper bien, ¿eh? O sea, todo lo que sea conocimiento, bienvenido sea. Yo me he definido como un friki al principio de la entrevista, porque es que yo hasta el día de hoy no paro de indagar, de informarme, soy muy autodidacta y he pagado cursos y de todo. Pero eso no te garantiza tener éxito en esto. Y tercero, tampoco te garantiza tener éxito estar pagando un mentor. ¿Por qué? Porque ese mentor, ¿hasta qué punto ha conseguido el éxito? ¿Por qué? Porque lo estás viendo con un superdeportivo en la historia de Instagram, porque te está diciendo que factura, yo que sé, 20.000 euros al mes, porque ¿cuánta verdad hay en eso? Ya Porque ves. podría sorprender. Seguro que nos sorprende. Seguro, seguro. No. O sea, mi papel hoy aquí no es destapar estafadores, no es así, pero os sorprenderíais. Pero la realidad es que hay mucha gente que se Hay mucho aprovecha de estafador porque se han subido al barco de las asesorías y para intentar, es que no te estoy respondiendo, fíjate, parezco un político, ¿eh? Eso es lo que yo te iba a decir. Entonces, ¿qué es lo que garantiza el éxito? Pues hay un factor fundamental que es la suerte. Y yo sé que esto nadie lo quiere escuchar. Suerte. Estar en el momento y el lugar adecuado. O sea, ¿de verdad pensáis que la gran mayoría de influencers, yo realmente no me considero influencer, tampoco tengo ese alcance, pero la gran mayoría de influencers están ahí o tienen ese posicionamiento, esa visibilidad, porque son totalmente válidos para ser influencers? No. ¿O porque ese día, en ese vídeo, en ese momento concreto, dijeron algo que se viralizó y eso los ha hecho estar donde están? Ya ves. Eso no se consigue con ningún curso, con ningún estudio, o sea, da igual lo que hagas, que eso es estar en el momento, eso se llama suerte, aleatoriedad. O sea, Fíjate que además cuando estábamos preparando las preguntas hemos pensado, pues seguramente la respuesta va a ser el tema de la disciplina, el trabajo duro, y te ha ido al otro No. extremo literal. no, ahora podemos matizar, Claro. por supuestísimo. Si tú no te lo curras en la vida, en cualquier cosa, en cualquier ámbito de la vida, si tú no te lo curras, si no eres constante, si no eres disciplinado, está claro que eso te va a repercutir y no vas a alcanzar nada. O sea, hay que ser disciplinado. ¿Cómo tuve yo éxito? Es que fíjate lo que te voy a decir. Es que no lo sé. No lo sé. Hay una cosa clara y es que has estado muchos años trabajando y muchos años en el sector y dando caña. Claro, o sea, es decir, está la parte que no se ve. Claro. Por eso me da rabia que hoy día te vendan un curso por 1.000 pavos y te digan, tal. Es que quizá ese chaval en esto lleva 2 años, tío. Claro. ¿Dónde está la parte que no se ve? Quizá me estoy adelantando y estoy jugando más de la cuenta. Pero en mi caso personal, yo empecé a entrenar con 16 años y yo no me planteaba vivir de asesorías. En ningún momento me planteaba. El problema de hoy día es que los chavales, no con 16, con 13 años, se plantean vivir de asesorías. Yo no me planteaba vivir de asesorías. Yo me planteaba con 16 años terminar bachillerato, en ese momento, oye, quien esté trabajando, dar su máximo en su trabajo, luego poder entrar a la universidad, que mis abuelos en este caso, porque bueno, mi padre no estuvo conmigo tal, me criaron mis abuelos, que estuvieran orgullosos de mí. En fin, Bueno. de forma paralela, no solo centrarme, escucha, mi sueño, no, además, antes de yo asesorar, mi objetivo era poder llegar a competir. Flipa. No es que sea un requisito en sí, pero a ver si me entendéis, se ha perdido la esencia, se ha perdido la pasión. Mi pasión, yo entré al gimnasio y yo cada vez me quería poner más fuerte, cada vez más grande, yo veía las fotos de Marco Chacón, yo veía las fotos de Paco Bautista, hostia, Jay Calder, Phil Heath, yo quería ser ellos, tío. Que yo no me planteaba asesorar en ningún momento. Paralelamente estudiaba, me formaba y era un auténtico friki metido en todos los foros que había por entonces. Luego además tenía la suerte de que yo estudié en un colegio bilingüe y por lo tanto sabía inglés. Y hace 15 años la información en inglés era lo que está llegando hoy día, Claro. pues a nivel de todo, de preparaciones de fármacos, que ahora te lo venden en una academia, el fármaco tal, eso lleva en Estados Unidos más de 10 años y yo ya estaba leyendo sobre ello. Es decir, se juntó un poco todo y eso me permitió ir evolucionando hasta que llegó un punto en el cual, pues con muchos bacacazos, como se dice, cayéndome muchas veces, yo tuve una tienda, la tuve que cerrar. Cuando terminé la universidad a mí no me gustaba realmente, estudié un grado en educación primaria,
hice la especialidad de inglés, pero realmente no tenía yo esa vocación de ser maestro, aunque me gusta transmitir, como podéis observar. Y al final, pues, se va juntando una cosa con otra, se te dan bien las competiciones, te das cuenta que se te dan bien. Hay mucha gente que compite y no se te da bien. No te digo que pares, sigue compitiendo, pero, tío, te den los pies en la tierra. Se me daban bien, se juntaron varias cosas y digo, oye, pues, quizá con la formación que estoy teniendo y este bagaje que ya tengo, después de 8 años, perdón, decido cobrar por una asesoría. Ya ves. Brutal. Fatal. Después de 8 años decido cobrar por una asesoría. ¿Y os digo cuánto cobré por la primera asesoría? Después de 8 años. Poquísimo, 30 euros, algo así. 20 euros. Flipas. Ya ves. Era otra época. Sí, La pero inflación que había ahora, 20 euros es como 50 hoy día. Sí, pero hoy Pero- 50 hoy No, día 50 te la cobra, no sé, el que te ayuda ahí a poner la toalla en el banco, Total. ¿sabes? palabra sabia, ¿eh? Ya ves. Alguien la sabe. Muy bien. Entonces, a lo que voy, que los chavales deberían de centrarse en lo que hemos dicho al principio de la entrevista, en diversificar, en crecer, en no cerrarse únicamente a esto, porque nadie les garantiza que vayan a valer, ni como culturistas ni como asesores o entrenadores, lo que queráis, como queráis llamarlo. Qué bueno, Fran. Bueno, por último, ya nos vamos. ¿En qué punto le diría, o en qué punto a ti te pasó, o le diría a alguien que deje el trabajo presencial y se dedique a muerte en eso de asesoría? Porque sí que hay mucha gente que está con su trabajo presencial y a la vez tiene otra cosa y está, bueno, lo dejo, no lo dejo. Sé que me gusta, soy de ese que diga, me quiero dedicar a esto, sé que en mi vida quiero que sea el entrenamiento online. Vale. Cuando, ¿En qué momento, más que en el entrenamiento online, perdona que te matice, Pablo, como más bien, vamos a ponerlo un poco más diversificado? Imagínate una persona que está trabajando, que está empezando su negocio como entrenador, pero trabaja en Mercadona también porque necesita subsistir. Ajá. ¿En qué momento tú le dirías a esa persona, tío, haz all-in? En el momento que vea que los números salen, que se está pagando alquiler y tiene que comer y tal, que llega a fin de mes. pero ese es el momento. ¿cuántos Claro. meses tienes que tener ahorrado? No, pero a ver, estaba siendo un poco irónico. No, pero bueno, es una realidad, ¿no? Si no, ya Claro, final de mes, Son trabajando a Mercadona porque vas a pasar hambre. El tema es ser consecuente acorde lo que he comentado antes. Es decir, yo estoy trabajando en algo que no me gusta. Yo siempre animo a la gente a que tienen que emprender. Yo creo que además, si me pongo incluso más profundo, diría que un país con éxito es un país lleno de gente emprendedora, Qué bueno. de servicios, de empresas, porque es lo que ayuda a prosperar. Entonces, yo animo siempre a la gente a emprender, pero siempre con los pies en el suelo. Claro. O sea, yo no emprendí de la noche a la mañana. Yo ya había estudiado mi carrera, yo ya había competido 5 años, y entonces dije, abro una tienda, emprendo, y fijaos que lo tuve que cerrar. O sea, el emprendimiento no te garantiza el éxito. Total. Entonces, ¿cuándo le recomendaría? Cuando realmente sienta esa llamada y se vea capacitado, habiendo hecho introspección y siendo coherente, maduro, sabiendo que de verdad hay un mínimo de garantías de éxito. Lo que no se puede es el pajorrón mental que se hace la gente decir, hostia, el lunes, esto como, me pongo a dieta. Ahora me voy a poner hasta el Kiko el sábado del domingo, me voy a poner un atragón que flipas. Y el lunes empiezo mi preparación a dieta tal, pues esto es lo mismo en el curro. Muchas ideas que suenan muy bien en tu cabeza, pero a la hora de materializarlas, hostia, hay que tener los pies en la tierra. Que estamos hablando en este caso, del futuro laboral de una persona, ¿no? Entonces, ¿cuándo debe hacerlo? Cuando realmente sientas esa llamada tras haber hecho introspección de que realmente es válido para ello, Total. ¿vale? Pero Yo, siempre perdón que te corte, siempre va a haber un riesgo. O sea, siempre. Y hay que arriesgar. Sí. Hay una frase muy típica. Quien no arriesga no gana. Es verdad, pero, coño, no, arriesga hasta cierto punto. No te la juegues a todo. pero no nada. te tires sin paracaídas, ¿sabes? No, porque quizás no sea ese tu momento. Claro. Acordaos lo que he dicho antes, el contexto. Lugar y momento adecuado. Quizá ese tren no es todavía el tuyo. Espérate a la siguiente parada. Total. Quizás sea ese. Totalmente. Claro, Yo porque a lo mejor considero... te tira, perdona, mano, porque a lo mejor te tira y dices, esto no es mío, y no te dedicas nunca más a eso, y si te hubieras esperado un poquito más, ahí estaba, ¿sabes? Ahí estaba la parada. Yo es que no me he criado iba a decir en esa sociedad, bueno, sí, la inmediatez siempre ha estado presente, pero bueno, a mí me han transmitido una serie de valores que en ellos predomina la disciplina, la constancia y la paciencia. La paciencia es la madre de la ciencia, como se dice. Entonces, ser paciente es lo que te va a garantizar el éxito. La inmediatez, que es lo que vivimos hoy con las redes sociales, es decir, ¿qué tiene más éxito? Vosotros que os dediquéis al tema de los vídeos. Os voy a hacer yo la entrevista ahora. Os dediquéis al tema de los vídeos. ¿Qué tiene más éxito? ¿Un vídeo de 10 segundos o uno de 1 minuto? Total. Esta entrevista, ¿cómo va a tener más éxito? ¿Cuando hagáis cortes de 10 segundos diciendo algo? O quien haya llegado hasta aquí, muchas gracias quien haya llegado hasta aquí, a este Ya. punto de la entrevista,
después de una hora yo hablando aquí, soltando la chapa. La inmediatez es lo que tiene éxito, Así es. ¿vale? Entonces, la gente quiere todo ya, físico, el coche, ganar miles de euros, lo quiero todo ya. No, eso no está garantizado. Total. Y aquí yo, por hacer un pequeño aporte, creo que cuando tú te quieres dedicar a algo, siempre tienes que hacer una pequeña como fase de testeo en la cual no estés pensando en el dinero, sino pensando en lo que estás haciendo. Piensa bien y prueba en lo que vas a hacer, no pienses en ganar dinero, porque cuando tú empiezas una cosa pensando en ganar dinero, seguro que te va a ir mal. Yo nunca, os lo he dicho, nunca pensé ganar dinero de asesorías. O sea, nunca. De hecho, ya os digo, abrí una tienda, no pensaba ganar dinero de asesorías. Pero bueno, ahí te vas dando cuenta que quizá vales para eso, ¿no? Totalmente. Y tu O pasión te has pues, va a llegar formado aquí. esa pasión, ese recorrido, todo lo que no se ve de detrás, todas esas horas, ese conocimiento, ese trabajo, por supuesto, el mundo de la competición, que quieras que no, oye, esa experiencia, el bagaje, en fin, todo eso va sumando y todo eso te lleva a ese punto. Pero eso no se consigue, tío, en 3 meses, ni en 2 años, ni por pagar un curso a un mentor. Totalmente. Pues chicos, muchísimas gracias por la entrada tío. y por vuestra Gracias, plantilla, hombre. ¿vale? Bueno, Fran, por entrar un poquito más en materia, por favor, el set, importante no cargárselo. Te voy a hacer una pregunta para entrar directo, ¿vale? A lo que quiero comentar contigo. ¿Son realmente los anabolizantes tan malos? Sí, objetivamente hablando, los anabolizantes son muy malos, por supuesto, son muy malos. Ahora, se podrían hacer matices comparado con qué. ¿No? Vale, y aquí te añado un poco la pregunta, porque al final estamos viendo ahora mismo dentro del sector del fitness y más bien del culturismo, cómo figuras como Joan y como Josema empiezan a ser las cabezas brillantes dentro del sector y cómo chicos de 15 o 16 años empiezan a ver a esas personas como personas a seguir, ¿no? Referentes, Ejemplos, como claro. referentes, efectivamente, ejemplos a seguir. Y claro, evidentemente aquí el factor química está, la parte de anabolizante está. ¿Hasta qué punto tú crees que es bueno darle esa voz a esas personas o a ese mensaje un poco alrededor de la química? Yo, la verdad, a ver, bueno, aquí digamos, lo que ocurre es que al ser tan jóvenes, ¿no? Parece que arrastran todavía más jóvenes, pero, coño, yo de niño admiraba a Arnold Schwarzenegger. Y no por eso directamente Arnold me incitaba al uso de farmacología. Es decir, a mí no me parece mal en absoluto, al revés. Creo que es algo muy bueno porque al final, pues tanto Joan como Josema, personalmente, no, o sea, en lo personal, que no se me malinterprete, creo que Josema en ese aspecto quizá representa un poco más el culturismo que yo entiendo, sin desmerecer a Joan, que sé que es un tío súper aplicado y tal, pero bueno, yo siento más esa conexión con el culturismo de Josema. No me parece que lo hagan mal en absoluto, que sea una referencia, en este caso, que vaya a transmitir algo negativo o incentivar al uso de farmacología, para nada. O sea, tanto Joan como Josema creo que al final lo que transmiten es esa disciplina, esa constancia por el entrenamiento, de no fallar su dieta, de disfrutar de lo que hacen y encima se les da muy bien lo que hacen. Entonces, bueno, pues yo personalmente no lo veo algo malo. Sin ir más lejos, o sea, el que admira, por ejemplo, a un jugador de la NBA, que está más claro que al ser entidades privadas y tal, ahí hay poquitos controles, ¿no? En la NBA, pues la gran mayoría de deportistas de élite hacen uso de sustancias de una manera quizá no tan visual como el culturismo, porque al final el culturismo lo que se está puntuando es, pues eso, el físico, es súper visual todo, pero en otros deportes, pues rendimiento y tal. Y oye, pues hay muchos chavales muy jovencitos que empiezan a jugar a baloncesto porque les encantaba Michael Jordan. O el fútbol, pues porque a mí me gusta Cristiano Ronaldo. Totalmente. Eh, De hecho, esta pregunta te la iba a hacer y es que ¿solo se usan anabolizantes en el culturismo o se usan sustancias farmacológicas también en otros deportes? no, o sea, se utilizan en otros deportes. Ahora sí, voy a hacer un matiz, que va a parecer que me tiro piedra sobre mi propio tejado, pero el abuso que se realiza en el culturismo probablemente no sea comparable al que se realiza en otros deportes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, para recuperar, para mejorar el rendimiento y tal, pues, por ejemplo, yo qué sé, un futbolista o tal, pues probablemente no sea tan necesario recurrir a tantísimas cosas, las cuales en el culturismo hoy día sobre todo se hacen unas ensaladas tremendas porque al final no hay, a día de hoy ya cada vez más, pero no hay tantos médicos detrás. ¿Por qué? Porque en medicina, la carrera de medicina, no hay ninguna asignatura que se hable de los ciclos en este caso. Entonces no hay una asignatura que te diga, oye, pues mira, combinar esto con esto, esas dosis suprafisiológicas van a favorecer a tal. No existe eso. De hecho, lo hemos estado hablando antes detrás de cámara.
que a día de hoy hay muchos más entrenadores que asesoran sobre química que médicos. ¿Y cómo debería de darse esto bajo tu opinión? A ver, es que es un tema delicado. En primer lugar, como estaba diciendo, al final el que realmente conoce cómo le han funcionado a él esos compuestos, esos fármacos, en este caso es el que ha sido autodidacta y por ensayo y error, desgraciadamente, pues ha visto que de tal cosa obtenía un efecto secundario, de otra conseguía retener más líquido, de otra progresaba un poquito más. ¿Vale? Entonces, en conjunto, pues con el paso de los años, vas aprendiendo y vas diciendo, oye, pues esto me funciona tal. Ahora, aquí el problema real viene cuando un culturista cualquiera dice, bueno, a mí me ha ido súper bien utilizar, pues vamos a hablar de cantidades, 1 gramo de no sé qué. Pues probablemente eso sea una auténtica barbaridad, mandárselo a un chaval que su recorrido, su contexto o que su genética, pues no acompañan a tener que utilizar esa cuantía. Entonces ahí es donde realmente sería muy interesante contar con médicos especialistas, especializados en esto, que pudieran asesorar. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de algo de sustancias ilegales. Claro. Entonces, al hablar de sustancias ilegales, es muy complicado que los médicos como tal se involucren en el sector del culturismo, porque el sector del culturismo también, pues por culpa de algunos, de 4 gatos normalmente que hacen mucho ruido, pues causa más bien rechazo más que cercanía. Entonces yo entiendo que muchos médicos no se quieran pringar. Hoy día sí que es más común, que es lo que yo considero que es lo idóneo, es el asesor cubre unas cosas, que normalmente va ligado a lo que es el entrenamiento y la nutrición, gracias a sus conocimientos y bagaje, y trabaja en paralelo, en conjunto, con un médico especializado, a poder ser un endocrino, que pueda realmente controlar bueno, y supervisar Claro. ¿Y hasta qué punto tú consideras que es lícito? Por ejemplo, si yo llego como cliente a un entrenador que quiero usar anabolizante y te estoy diciendo que voy a utilizar. ¿Hasta qué punto crees que es lícito que la persona, el entrenador en sí, asesore a la persona sin que tenga pues a ese médico detrás o... lícito como tal no es. Es que, objetivamente hablando, lícito no es. Y bajo tu opinión, entonces, ¿qué solución se le podría dar a eso? Porque al final es una situación que a día de hoy A ver, ocurre aquí hay un muchísimo. problema. Aquí hay un problema que se puede ejemplificar con 1000 otras cosas que ocurren en la sociedad, porque parece que hay como un sesgo, ¿no? Que siempre el culturismo, ¿no? O el caso de la química. Es que la química siempre se compara. Vamos a ver, el que quiera utilizar sustancias las va a usar. O sea, si te llega un chaval, es que yo me quiero meter tal, ese chaval, le asesores tú o no, se lo va a acabar metiendo. ¿Vale? Esto es como cuando te viene un chaval y dice, oye, que voy a salir de fiesta y me voy a emborrachar. No, te emborraches, tío, que eso es malísimo. Se va a emborrachar. Literal. ¿Vale? Pues esto es igual. Entonces, en esos casos, creo que es mejor proporcionar una información lo más precisa posible para evitar que ese chico se haga daño. Siendo o sea, hay que intentar que ese chaval interiorice que eso que va a hacer va a ser nocivo para su salud desde el minuto uno. Tú me has preguntado lo primero. ¿Son sustancias peligrosas tal? Sí. Todas tienen efectos secundarios porque son fármacos. Entonces, ahora el tema es cómo, digamos, hacer que esos efectos secundarios se minimicen al máximo. Pero es que yo, por ejemplo, a mí me han llegado chicos, y no te hablo del culturismo a competición, donde, lo voy a decir francamente, al final es un espectáculo, igual que en cualquier espectáculo, pues cuanto más se lleva al extremo, pues mejor. Entonces, los fármacos están presentes. Pero a mí cuando me un chaval y me dice, es que quiero hacer un ciclo para la playa. No, o sea, no. Eso no funciona así. O sea, no vas a hacer un ciclo para la playa, porque primero, normalmente son perfiles los cuales no llevan años suficientes entrenando. No son capaces de seguir la dieta estricta 2 días seguidos. En fin, es absurdo, ¿no? De Y por hecho, desgracia eso ocurre te mucho. voy a matizar aquí una cosa. ¿Qué le dirías tú a un chaval, aunque tenga 20, 25 años, que quiere utilizar anabolizantes para tener un buen físico en verano? ¿Qué le diría? ¿Qué le dirías? Que te llegue una persona con un perfil que te diga, oye, yo quiero utilizar Seguramente me estén viendo asesorados míos ahora mismo, chavales jóvenes, que saben que les he dicho que no, directamente. directamente no. Y lo que hagan, por supuesto, es bajo su responsabilidad. Yo le puedo dar mi opinión, pero es que estamos hablando de algo, o sea, me parece técnicamente, digamos, como un atentado contra la salud pública. Totalmente. Y el hecho de que tú como ves, porque al final tenemos mucha falta de información con esto y por eso también la gente comete locura, ¿crees que se le debería de dar más información en redes públicas como la televisión o internet? ¿O crees que deberíamos de estar un poco más al margen de compartir esa información? Es un tema delicado, lo hemos comentado antes. En la vieja escuela, porque se llamaba vieja escuela, el culturismo de antes, era un tema totalmente tabú.
O sea, es decir, el que utilizaba no lo decía y cuando se llegaba a utilizar era como que te metías un poco en el gremio de los 3 4 que estaban fuertes y entre ellos iban intercambiando esa información porque al final, pues bueno, no hay, como hemos dicho antes, no hay nada que te enseña cómo hacerlo de manera correcta, ¿no? Y hoy día creo que hemos pasado, hubo como una transición, estos años atrás, una transición en la cual se empezó a hablar más abiertamente y ahora ya hemos llegado a algo que realmente es un despropósito. O sea, es que tú abres Instagram y te están explicando cómo hacer un ciclo, un ciclo seguro o cómo conseguir ganancias en 8 semanas. O Eso, vamos a remarcar eso, lo de el ciclo seguro. Eso del ciclo seguro que se vende mucho, no hay ciclo no seguro. hay ciclo seguro. Y aquí se me echarán encima muchos diciendo, pues mira, yo he hecho esto durante tantas semanas y tengo mis analíticas perfectas. Vuelvo a lo de antes. Que las analíticas te salgan perfectas no quiere decir que todo sea perfecto. También te digo, por ir una vez a 250 con el coche no quiere decir que te vayas a estampar. Ahora, el que empiece a hacer eso sin coherencia y sin tener un mínimo de cabeza, probablemente se estampe y a esa velocidad te vas a matar. Entonces, Totalmente. al final es un poco aplicar el sentido común. O sea, utilizar fármacos tiene efectos secundarios. Tomar un paracetamol tiene efectos secundarios. Y te quería preguntar, porque ahora que estamos hablando un poco de la información que se nos da sobre esto, te he visto varias veces trabajando con televisión y ¿qué sensación tienes tú que da la televisión española ahora mismo? O sea, ¿qué comunicación da sobre el sector del fitness en general y del culturismo? ¿Crees que es algo positivo para la gente que lo ve o que están muy sesgados y nos intentan meter como esa información de que el culturismo es todo malo, Bueno, todo claro, anabolizante? siempre, no, pero bueno, de siempre, ¿no? La televisión lo que busca al final es visitas, visibilidad, ¿no? Picos de audiencia. Entonces, claro, lo que intentan siempre es pues tirar por estos temas, ¿no? Por el uso del abuso de sustancias, lo perjudiciales que son, o casos de gente que ha acabado reventada, que no hace muchos años salió un hombre que había acabado, contaba unas auténticas barbaridades, que había acabado fatal por el uso de anabólicos. Y bueno, pues tú lo veías hablar, cómo se expresaba y tal, y te das cuenta que una persona que de base no tenía que haber tocado una sustancia en su vida. Claro. De base. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no tenía, se veía a leguas que no tenía esa capacidad emocional o ese equilibrio mental como para hacer frente a todos los desequilibrios que se producen al utilizar sustancias. Que ya, vuelvo a lo de antes, no es cómo te afectan a nivel orgánico, sino cómo modulan, cómo alteran los neurotransmisores. Esas hormonas que tenemos en la cabeza que hay gente que de base pues las tiene ya bastante tocadas, bastante desajustadas, y las tienen que ajustar. Entonces imagínate si encima agregas ese añadido, pues es una bomba, ¿vale? Entonces se da el caso de mucha gente que ha utilizado y luego habla pestes. Y también se frivoliza mucho de gente que hace auténticas barbaridades y dice, a mí no me pasa nada. Bueno, te pasará, ¿vale? Te llegará. Y para cerrar un poquito con esta parte, he visto que en tu Instagram, de hecho lo he visto en uno de los vídeos, que aquí te quiero preguntar hasta qué punto la televisión juega con estas cosas. Que entraron en un programa hablando de que los culturistas hablaban, o sea, tomaban y que se estaba comercializando muchísimo el tema de lo de la leche materna. Que hasta qué Sí. punto en el culturismo se hacen realmente estas cosas o es una cosa que nos venden en televisión como que el culturista es capaz de, yo qué sé, de nifar arena por tal de En ponerse televisión, fuerte. ¿qué pasa? Que contratan redactores con mucha ilusión de trabajar, de conseguir noticias que causen impacto y al final el tema de la leche materna, no recuerdo en qué cadena fue, sí, crearon un programa acerca de la leche materna. Es verdad, es que, vamos a ver, la realidad supera la ficción. O sea, en la vida alucinas las cosas que pasan. Es verdad que hay mujeres que comercializan su leche por bastante dinero y al final es un Flipas, qué negocio. locura. Es acojonante. Pero bueno, que tampoco es algo que está a la orden del día, ¿vale? Sí que es verdad que hace más de un año, 2 años creo que fue aquello, es como que se puso un poquito más de moda, pero bueno, o sea, es una ridiculez, es absurdo y bueno, pues mujeres que en ese sentido serían desesperadas y oye, otras se dedican a otra cosa, pero estas vendían leche. Y ya, para terminar con esto, la última pregunta que te voy a hacer es, ¿qué es lo más loco que has visto tú dentro del mundo de, ya no solo del culturismo, sino dentro de esto que estamos hablando de comercialización de sustancias, uso de ciertas sustancias, que tú algo que hayas dicho, tío, esto es una flipada de olla que a la gente se le está yendo ya de las manos? Es que es una flipada por todos lados. Es que, El contexto entero. claro, o sea, al final el culturismo, es que el culturismo es delicado, tío. El culturismo está lleno de gente muy especial, que no digo que yo, yo soy especialito también, tengo mis cosas, pero es que todos los días ves auténticas barbaridades. Tratando de ser un poquito más serio en el asunto, pues yo qué sé, ver gente que quizá tiene un problema grave,
que se sabe que tiene un problema grave, y siguen ahí al pie del cañón como tomándoselo, pero que no es totalmente respetable, ¿eh? O sea, es decir, tú tienes un problema y tú puedes seguir si es tu felicidad te aporta y oye, y sabes que vas a sacrificar años de vida, tío, o sea, es totalmente lícito, pero al final creo que también nuestro cuerpo es el templo que tenemos en esta vida y hay que cuidarlo un mínimo, tío. Y ojo, mucha gente dirá, tú no eres el más indicado para decirlo. Bueno, o quizás sí, porque yo he cogido las curvas muy rápido, en alguna ocasión me he salido y tengo esa experiencia para poder decir hoy día, oye, hay que cuidar el cuerpo, tío, que vida solo hay una. Bueno, Fran, y para ir terminando, vamos a dar paso a la sección de Juan Abril, que te va a hacer algunas preguntitas un poquito más personales. Así que, nada, Juan, todo tuyo. Madre mía, la que tenía aquí. Bueno, me voy a poner aquí, me voy a mover un poquito todo. Sí. Ese es tu Entiendo que es mi micro. Bueno, antes de nada, Frank, Los- hemos hablado fuera de cámara. Muchísimas gracias por estar aquí, El placer es mío. por dedicarnos tu tiempo y tu energía. Como podrás ver, aquí tenemos un bote. Ya cada vez espero que vaya cogiendo más fama. O sea, El bote del pecado. El bote del pecado son 750 mililitros de pura lujuria y crudo chisme. Entonces, bueno, básicamente esto como un poco la lotería de Navidad, pero que nadie querría que le tocase. Tú sabes que yo soy el rey del chisme. Joder, pues no vamos a Pues- hacer, no vamos a hacer hiperviral. Voy a hacer publicidad porque ya no existe el programa. 40 minutos a hierro fue el programa Puro de chisme. la salsa rosa del culturismo. Bueno, pues nosotros a hemos vivir traído. poco, yo creo. Claro, nosotros hemos traído el bote del pecado. Entonces, bueno, en mi sección a mí me ha tocado ser un poco el poli malo y un poco la prensa rosa y te voy a hacer 5 preguntitas que vamos a poder encontrar aquí. Son totalmente aleatorias, yo no tengo conflictos de interés con ningún lado, solo con más músculos y vamos a ver qué sale. Por supuesto, todo lo que no quieras responder, eres libre de no responder, ya me está claro. Vale. Esta es un poquitito sencilla, la verdad que es poco viral, pero bueno. ¿Qué prefieres, turnarte con 3 personas en una máquina o dejar ese ejercicio para otro día? Prefiero dejarlo para otro día. Cuando has dicho 3 personas, digo, esto es muy turbio, ¿eh? Esto en cualquier gimnasio, excepto en Más Músculo Super Gym, ocurre en cualquier gimnasio. Toma ya. Sí, de Sí. De 3 en 3, muy bien. ¿Has llegado a copiar a alguien en algún momento? Y de ser así, ¿quién era? Sí, en el ámbito del culturismo, por supuesto, mi referente por entonces era Phil Heath y Kai Green. Y me acuerdo en Jaén, cuando llegué allí tan jovencito, iba yo con mi capucha, gorra y cascos y te hablo de hace 15 años, imagínate. Dios, Como de qué locura. Sí, sí, sí. Ese flow old school Sí, sí, sí. siempre me hará. Un friki. Vale. Uf, esta está bien. Estás en una cita. Te cobran de menos en un restaurante. ¿Se lo dices a la camarera o te callas, pagas y te vas? Se lo digo. Dios. Se lo digo, Bien, porque bien, bien. suelo pagar bastante, me gusta comer bien, por lo tanto un poquito más, tío. Un poquito más ya sobre. Tío. Pues eso trabaja. A ver si tomamos nota. Bien, bien. Más de uno. Sí, tú eres primero. Están siendo facilitas, ¿no? Yo Sí. espera otra cosa. ¿Has seguido en redes sociales a alguien solo para ver lo que hace y de ahí coger ideas? No. Nunca no. No. Vale. ¿No? He seguido a alguien para ver lo que hace porque es una sensación extraña, no sé si os pasa. O sea, hay gente que ni siquiera te cae bien, pero necesitas verlo, tío, porque dices, hostia, esto es vergonzoso, tío. Es vergonzoso y lo estás siguiendo. O sea, es una, ¿me entiendes? Es una contradicción, es paradójico. Dices, tío, es tan vergonzoso que, pues, necesito verlo. Es que muchas veces esa gente juega con eso, ¿eh? Y lo saben. Sí, sí. Y ellos lo saben. Totalmente. Exacto. Eso es. Vale. ¿Te has dormido o has fingido estar enfermo en algún momento para evitar ir a trabajar o tener algún compromiso o alguna reunión con alguien? Sí. ¿Se puede saber con quién? O ya no podemos. Bueno, a ver, me ha pasado con algún cliente un poquito especial, que bueno, también iba por otros motivos ajustados de tiempo y tal, y digo, oye, pues mira que no me encuentro bien y no puedo atenderte. Esa simple forma. Me estoy poniendo mal una marca de pensar de que tengo que hablar Yo creo que me contigo. bajaban las defensas solo de decir, hostia, tengo que ver a este, pero sí. Venga, va, y la última. Hoy, la verdad que Sí, hoy te están tocando. Muy suave, ¿eh? El bote del pecado está llegando bastante bien Venga, contigo. vamos, esto no estaría bien hacerlo. Porque Saca todas. Sí, sí, métele 5 más. Uf. ¿Con quién te gustaría que te metieran en una habitación durante 1 hora sin que nadie supiese lo que pasa dentro?
Pues mira, después de... Estamos abiertos a lo que tú quieras. Ah, tío. Eso es muy bueno. Hemos estado hablando un rato antes, tío, y yo sentí un feeling especial contigo, tío. ¡Toma ya! Pero estamos hablando de entrenar o de otras cosas. Ah, Eso es como lo sé, es sorpresa. nadie sabe lo que pasa en la habitación. Prepárate. Bueno, yo te puedo pasar mis tarificaciones por una hora, no pasa nada. Perfecto. Rentabilidad absoluta. Venga, va. Se está portando la verdad bastante bien este botecillo hoy. ¿Te has sentido en algún momento incómodo a lo largo de tu vida? Y de ser así, ¿cuándo ha sido y por qué? Incómodo, joder, todos los días. Ahí dice ahora, lo estoy incomodísimo. No, pero bueno, todos los días, ¿no? Yo creo que tienes que sentirte incómodo para poder progresar, tío. Pero más allá de esa incomodidad que todo emprendedor tiene, incómodo decir, he quedado con unas chicas y Me estoy cagando encima. Y es que no ligo, me tío, debería ir. entonces no. Yo voy a contar aquí una anécdota que me acabo de acordar ahora, sí. Una vez quedé con una muchacha para entrenar. El primer día le dije así por Instagram, vamos a entrenar tal. Y el día me estaba cagando encima. Íbamos a hacer sentadillas, tío. No me lo puedo creer. Al final No puedo hacer sentadillas. Al final no pasó nada. Pero es verdad que tenía la gotilla del sudor al Eres principio. joven, tienes el esfínter todavía en su sitio. Si tuvieses que elegir solo a una persona en el mundo para hacer negocios, ¿a quién sería? Por favor, no me digas Steve Jobs o alguno de estos grandes. Alguien que tú digas, yo con esta persona haría negocio 100%. Voy a ser muchísimo más profundo, tío. Porque Dale, creo caña. que Eso lo- necesita un reconocimiento. Mi abuela. Toma ya. No, Mi abuela. muy ¿Y bien. por qué? Para hacer negocio, a ver, que la gente me entienda. Porque sin mi abuela, yo probablemente, no por el tema económico en sí, sino no hubiera llegado donde he llegado por todo el apoyo que ella me ha ofrecido en el mundo del culturismo, siendo una persona que actualmente tiene 81 años y se ha desarrollado en una sociedad totalmente distinta, fuera de redes sociales. O sea, el apoyo que yo he recibido de esa mujer, que ha sido máximo, es lo que me ha permitido tener mi negocio. Entonces, con ella, con mi abuela. Buf. Qué bueno. Venga, y cerramos por. La verdad que vamos a cerrar un poco por todo lo alto. ¿Qué prefieres? ¿Ser infiel o que te sean infiel? Que no sean infieles, sin duda. Los, O sea, yo me mantengo fiel a mis valores, nunca mejor dicho. bien dicho. Sí, que no sean. Los valores por Bien encima dicho, de todo. totalmente. Y Bueno, ¿quieres otra más? Podemos hablar de otra más. ¿eh? métele las preguntillas rápidas. Venga, Las va. preguntas rápidas son muy buenas también. Tenemos otra sección que esto ya es. Tienes literalmente en torno a 20-30 segundos para responder todas y cada una de estas preguntas. Bueno, cada una, ¿vale? 20 segundos. Sí, 20 aprox. pero para cada una, no 20 segundos en total. Si No no, puedo pensar, ¿eh? no, No te preocupes, si yo voy a tardar más en leerla. Venga, va. ¿A favor o en contra de la inteligencia artificial? A favor. ¿Cuál es la habilidad más importante como entrenador? Capacidad de transmisión o tener Vale. capacidad para poder transmitir ¿Y como empresario? información. Suerte. ¿Género de música favorito para entrenar? Rock. Un libro que todo el mundo tú consideres que se debería leer. Hostias. El fraile que vendió su Ferrari. El monje. El monje que vendió su Ferrari, perdón. ¿Qué es lo primero que haces al despertarte? Y no me vale abrir los ojos. Ir al baño. ¿Chismil Y favorito? vuelvo. ¿Chismil favorito? Bocadillo de jamón de bellota. Dios, qué rico. Dios. Con aceite de jaén. Toma, Ya lo y dejáis. yo también. Aceite de jaén. Además, yo pedí después de la última competi, digo, a mí no me traigáis donuts ni nada, ni traerme un bocadillo de jamón por lo que más queráis. Totalmente. Bueno, en Estados Unidos pediste gominola. Pero, Bueno, en Estados Unidos, pero antes no. ¿quién ha sido tu inspiración, ídolo o persona a la que admiras? Y esta creo que ya la Mi respondí. abuela. Exacto. Bueno, y también Mati, mi abuelo, que ya no vive por desgracia, pero también mi abuelo. ¿Cuál ha sido el palo más duro que te has llevado en tu carrera profesional? En mi carrera profesional, O como atleta también te vale. no ganar el carnet profesional, o sea, me voy a extender un poquito, es decir, no condicionó mi vida ni perdí la ilusión en el culturismo, mucho menos, pero no ganar el carnet profesional en un par de ocasiones en 2021, donde lo considero así, no soy una persona egocéntrica, considero que objetivamente tenía que haber ganado ese carnet. Aunque no hubiera tenido luego el nivel para poder ser competitivo en los 10 las 12. Yo soy totalmente consecuente con lo que digo, pero en 2 ocasiones tenía que haberlo. Esto es algo que pasa muchas veces frecuentemente en el culturismo al ser un deporte un poco más subjetivo por Sí. parte de los jueces. Sí. Y muchas veces por cosas de intereses económicos que hay detrás. Un hábito que te gustaría cambiar. Procrastinación. Procrastinar menos, ¿no? Sí. Una meta que aún no hayas cumplido. Meta que no haya cumplido.
bueno, ser padre. Uf, qué bueno. Alguna neta. Vale, pues justamente relacionándolo con esto, ¿qué consejos le darías a tu hijo del futuro que no te dio tu abuelo ¿O tu padre? o tu padre? Vale, pues que aprenda de cada error que cometa, porque tiene que cometerlos, así es como se crece en la vida y lo que tiene que tener es las habilidades, que se las proporcionaré yo, para saber lo que es bueno, lo que es malo y estamparse, pues lo tendrá que hacer, pero ser coherente y aprender de esos errores. Qué bueno. Relacionándolo un poquito más, ¿cuál es tu mayor debilidad Mi mayor debilidad, la comida. y tu mayor fortaleza? Mi disciplina, mi consistencia. Muy bueno. Si pudieses conocer a cualquier persona viva o muerta en el planeta y sentarte a hablar con él, ¿quién sería? Resucitaría a mi abuelo para compartir una media. Qué bueno. Y la última especial de esta semana, primera edición, ¿con quién te pegarías del panorama fitness en una velada del año? Con mi amigo Sergio Estepa. ¡Toma ¡Oh! Eso, Ibai, por favor. Vale. Queremos General. fuera Andoni, fuera Belka, Ponga gente de fuera verdad, netas gente de de verdad. verdad, por favor. De 100 kilos de pura masa muscular. Pues muchísimas gracias. Un placer haberte tenido aquí. Esperamos verte pronto y que la próxima vez no sea entre micros, sino entre hierros. Un auténtico placer. Muchísimas gracias. Pues nada, Fran, para terminar, que esto se lo hacemos a todos los invitados, queremos que nos hagas tú una preguntita a nosotros. Puede ser a mí, que soy el que está ahora mismo aquí en plano, pero puede ser también a cualquiera de los demás. Venga, pues te la pregunto a ti, Manu. Te veo un chico con inquietudes, joven, con ganas de seguir creciendo y mi pregunta sería, ¿qué esperas de la vida? O sea, ¿qué esperas del futuro? Uf, qué locura. Mm, Pues como bien he estado hablando con estos chicos el otro día, que además vi un reel, yo no sé si sería un monje o qué, pero me pareció muy interesante. Y es que no espero la felicidad porque considero que la felicidad no existe, pero por lo menos trato que el universo, Dios, la vida, lo que sea, tenga la capacidad de otorgarme la paz y que a partir de eso, pues yo simplemente pueda disfrutar mi vida, algunas veces más arriba, algunas veces más abajo, pero que sea capaz de estar conectado con la vida y no tanto con las cosas que no son. Y La en el paz. día, la Importante, paz, la paz. yo diría la paz, el día a día y vivir el presente. La felicidad es efímera y al final lo que busca el ser humano es estar en paz. Totalmente. Respuesta optimista, no pesimista. Había ahí dos posibles respuestas. Pues es un auténtico placer, Manu, tío. Igualmente, Fran. Pues nada, chicos, muchísimas gracias a todos por estar aquí y espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Por cierto, tenemos un regalito para ti, Fran, antes de cortar. Mientras que te lo damos a todo el mundo, por favor, suscribirse al canal y dejarnos un comentario si os ha gustado y con próximos invitados que os gustaría que trajésemos. Así que, Fran, Muchas dicho esto, muchísimas gracias por venir de Un verdad. auténtico placer y bueno, y gracias a todos los que se han comido la chapa. Espero que Y- les haya servido de algo. Y nos veremos de nuevo. Muy bien. Ah, guapo. Gracias, chicos. Chao. Gracias.